El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de tonos rojizos los cerros polvorientos que rodeaban San Miguel del Valle, un pequeño poblado escondido entre montañas y caminos de terracería. El aire olía a tierra seca, a leña quemada y a tortillas recién hechas, mientras los gallos anunciaban otro día de trabajo duro. En medio de aquel paisaje castigado por la sequía, vivía don Aurelio Ramírez, un campesino de rostro curtido y manos endurecidas por el azadón. Su vida, aunque humilde, estaba marcada por la fe, el esfuerzo y la esperanza de que algún día la lluvia regresara para bendecir sus tierras. Aurelio habitaba una choza de adobe y techo de lámina junto a su esposa, doña Marta, mujer de carácter fuerte y mirada bondadosa, y su hijo Emiliano, un niño curioso de apenas 7 años, con ojos brillantes que parecían guardar el reflejo de un futuro distinto. La familia poseía apenas un puñado de pertenencias, un par de cobijas, algunas herramientas desgastadas y un gallinero donde sobrevivían las últimas aves que les daban huevos para el sustento diario. Entre todas, había una que Aurelio valoraba más, la prieta, una gallina robusta y testaruda que había resistido mejor que las demás la falta de alimento. La sequía había golpeado fuerte ese año. Los campos de maíz se habían secado antes de madurar, las milpas estaban agrietadas como piel vieja, y los arroyos que antes corrían alegres ahora no eran más que piedras blanquecinas bajo el sol ardiente. Los vecinos, desesperados, vendían sus animales o se marchaban hacia el norte en busca de trabajo. Aurelio, en cambio, se resistía a abandonar su tierra, convencido de que la fe lo sostendría. Cada noche, frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, encendía una veladora y murmuraba: «Madrecita, no nos abandones». A pesar de sus plegarias, la realidad lo acorralaba. El poco maíz guardado ya se había acabado, y Emiliano pedía tortillas con frijoles que no siempre podían ofrecerle. Doña Marta, con su serenidad habitual, trataba de consolarlo. «Aurelio, ya saldremos de esta. Dios aprieta, pero no ahorca». Sin embargo, el hombre cargaba sobre sus hombros el peso de la duda. ¿Hasta cuándo resistirían? ¿Qué debía hacer con lo poco que les quedaba? Miraba a la prieta y pensaba que, si la vendía en el mercado, quizá podrían comprar harina y algo de sal para sobrevivir unos días más. Pero también sabía que, al desprenderse de ella, renunciaría a la última chispa de seguridad que tenía. El pueblo no ofrecía muchas opciones. Algunos vecinos, como don Tomás, el hacendado, se burlaban de los más pobres. «Ustedes, los que no tienen nada, son los primeros en morir de hambre», decía con arrogancia, mientras sus peones cargaban costales de maíz en mulas gordas. Aurelio, aunque herido por las palabras, bajaba la cabeza y seguía adelante, sin permitir que el resentimiento echara raíces en su corazón. Ese amanecer, mientras observaba el corral, sintió una punzada en el pecho. Recordó a su padre, que solía repetir: «El hombre se mide por lo que da, no por lo que guarda». Aquella frase retumbaba como campana en su conciencia, obligándolo a reflexionar. Antes de continuar con esta historia que toca el corazón y nos invita a pensar en lo que realmente importa en la vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos llenos de fe, esperanza y enseñanzas profundas que no solo entretienen, sino que dejan huella en el alma. Con el calor apretando y las esperanzas colgando de un hilo, Aurelio debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida: guardar lo último que tenía para sí mismo o entregarlo en un acto de confianza absoluta. No sabía que esa elección lo llevaría a un encuentro insólito, tan inesperado como transformador. El murmullo del viento en los nopales parecía susurrar una advertencia. Pronto, alguien tocaría su destino. La mañana avanzaba lenta en San Miguel del Valle, como si el tiempo mismo se resistiera a caminar bajo el sol despiadado. Don Aurelio se sentó en un tronco frente a su choza, con la mirada fija en la prieta, la gallina que picoteaba distraída entre las piedras secas. A su alrededor, el silencio era roto apenas por el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas quebrándose bajo el calor.
Esa ave, que en otro momento hubiera parecido insignificante, se había convertido en el corazón de sus pensamientos y en el reflejo de su dilema más profundo. Doña Marta salió de la casa con un jarro de barro en las manos. Se lo ofreció a su esposo y lo miró con ternura, aunque en sus ojos se escondía la preocupación. Aurelio, ya no queda casi nada de maíz. Emiliano anoche lloraba de hambre. No podemos seguir así. Él bebió un sorbo del agua tibia y bajó la cabeza. Sentía que la tierra reseca pesaba sobre sus hombros. «Lo sé, mujer», dijo en voz baja. «He pensado en llevar a la prieta al mercado. Tal vez nos dé lo suficiente para comprar un poco de harina y algo de frijol». Doña Marta suspiró. No quería contrariarlo, pero tampoco podía ocultar el temor de quedarse sin nada. «Haz lo que tengas que hacer, Aurelio, pero piensa bien. Esa gallina ha resistido como ninguna. Tal vez es una señal». Las palabras de su esposa lo acompañaron todo el día. Aurelio recorrió con la vista los campos grises, donde antes se levantaban las mazorcas doradas. Recordó a sus vecinos que, en medio de la desesperación, ya habían vendido caballos, burros y hasta parcelas enteras. Algunos se marcharon rumbo al norte, siguiendo la promesa incierta de trabajo en tierras extrañas. Pero él no quería abandonar su hogar ni el legado de su padre. Mientras caminaba por la vereda que conducía al río seco, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué vale más, aferrarse a lo último que tengo o asegurar un día más de pan para mi familia? El corazón le decía que la gallina era más que comida, era esperanza, era símbolo de resistencia, pero el estómago vacío de su hijo le gritaba otra cosa. Esa noche, alrededor del fogón, Emiliano preguntó con inocencia: «Papá, ¿mañana habrá tortillas?» Aurelio sintió que un cuchillo le atravesaba el pecho. No supo qué responder. Doña Marta acarició el cabello del niño y desvió la conversación con una sonrisa forzada. «Claro, hijo, siempre habrá algo para comer». El silencio se apoderó del ambiente. Afuera, los grillos cantaban y el viento levantaba polvo en espirales que se colaban por las rendijas de la choza. Aurelio no pegó los ojos en toda la noche. Cada vez que escuchaba el cacareo de la prieta, sentía que la gallina lo miraba con reproche, como si supiera el destino que pendía sobre ella. Al amanecer salió al corral. La gallina picoteaba el suelo con energía, como si desafiara la sequía. Aurelio se inclinó y murmuró: «Eres la última que me queda, y tal vez también la última chispa de fe». El sol ya comenzaba a calentar cuando tomó una decisión. Llevaría a la prieta al mercado. Quizá no era lo que deseaba, pero era lo que creía necesario. El camino sería largo, y en su corazón pesaba más la incertidumbre que el cansancio. Mientras se preparaba para salir, doña Marta lo miró fijamente. «Aurelio, recuerda, no todo lo que parece pérdida lo es en verdad. A veces, Dios nos prueba para mostrarnos otro camino». Él asintió en silencio, con los labios apretados. En su interior, una batalla invisible lo consumía. No podía imaginar que ese viaje lo llevaría a un encuentro que transformaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Con paso firme, aunque con el alma temblando, Aurelio se puso el sombrero y emprendió el sendero polvoriento. Y mientras se alejaba, el canto lejano de los gallos parecía despedirlo con un eco extraño, como si anunciara que algo fuera de lo común estaba por suceder. El sendero hacia el mercado era largo, serpenteaba entre cerros resecos y huizaches torcidos por el viento. Aurelio caminaba despacio, con el sombrero bien calado, para protegerse del sol que ya empezaba a picar fuerte sobre su piel tostada. En sus brazos llevaba a la prieta envuelta en un rebozo viejo para que no se escapara. Cada tanto, la gallina batía las alas y cacareaba inquieta, como si presintiera el destino incierto que le esperaba. El aire olía a polvo y a sudor, y las piedras del camino parecían cuchillas bajo sus guaraches desgastados. Aurelio iba sumido en sus pensamientos, repasando una y otra vez lo que doña Marta le había dicho. No todo lo que parece pérdida lo es en verdad. Esa frase lo acompañaba como eco, pero no lograba calmar la punzada en su pecho. Tras un par de horas de camino,
Cuando la fatiga comenzaba a entumecerle las piernas, divisó a lo lejos una figura sentada bajo la sombra raquítica de un mezquite. Era un hombre delgado, de piel morena, y cabello largo que caía desordenado sobre los hombros. Vestía una túnica clara, gastada por el uso, y no llevaba huaraches. Parecía un peregrino, un caminante más entre tantos que cruzaban los pueblos en busca de sustento. Aurelio se acercó con cautela. El desconocido levantó la mirada, y sus ojos oscuros brillaron con una serenidad difícil de explicar. Había algo en esa mirada que transmitía paz, como si el calor, el cansancio y la sequía no tuvieran poder sobre él. «Buenos días, compadre», saludó Aurelio con voz ronca por la sed. El hombre respondió con una sonrisa tranquila. «Buenos días, hermano. ¿Hacia dónde caminas?» «Voy al mercado del pueblo, a ver si puedo vender esta gallina». Aurelio apretó el rebozo contra su pecho. «Es lo último que me queda». El viajero lo observó en silencio unos segundos, como si esas palabras hubieran pesado más que una confesión. Luego, con voz suave, dijo: «He caminado mucho y no he probado bocado desde ayer. ¿Tendrías algo que darme, aunque sea un poco de pan o un trago de agua?» Aurelio se tensó, miró el morral vacío que colgaba de su cintura. No tenía pan ni tortillas, ni siquiera agua suficiente. Solo llevaba a la prieta, su última esperanza. Un nudo le apretó la garganta. «Hermano, no traigo nada», murmuró. «Solo esta gallina, y la pensaba vender para comprar comida a mi familia». El desconocido bajó la mirada, sin reproche, sin rencor. Sus labios esbozaron una sonrisa leve, casi agradecida por la sinceridad. «Lo entiendo», dijo despacio. «La vida en estas tierras no es fácil». El silencio se hizo espeso. Aurelio sintió el corazón golpearle en el pecho. Recordó el rostro de Emiliano, preguntando si habría tortillas mañana. Recordó las palabras de su padre: «El hombre se mide por lo que da, no por lo que guarda». Y entonces, como si algo lo empujara desde dentro, estiró los brazos y sostuvo a la prieta frente al forastero. «Tómala», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «No es mucho, pero es lo único que tengo». El hombre alzó los ojos y lo miró con una gratitud que Aurelio nunca había visto. Con suavidad, tomó la gallina entre sus manos, como si recibiera un tesoro. «Lo que haces hoy, hermano, no quedará sin recompensa», susurró. Aurelio sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No entendía por qué aquel gesto, que debería haberle provocado angustia, le llenaba de una calma extraña, como si hubiera soltado un peso enorme. El viajero inclinó la cabeza a modo de bendición y comenzó a alejarse lentamente, con la prieta en brazos. Aurelio lo siguió con la mirada hasta que la figura se perdió tras la polvareda del camino. Por primera vez en mucho tiempo no sintió hambre ni desesperación, solo una pregunta que le latía dentro: «¿Por qué me siento más rico ahora que me quedé sin nada?». El sol se alzó un poco más, y Aurelio retomó el sendero. Sin saberlo, había dado un paso hacia un destino que lo superaba por completo. Aurelio se quedó de pie en medio del camino, con el corazón latiéndole con fuerza. Veía cómo la figura del desconocido se alejaba, llevando en brazos a la prieta. Sentía un vacío extraño, como si con cada paso del hombre se llevara un pedazo de su seguridad, pero al mismo tiempo lo invadía una paz misteriosa, difícil de explicar. Era como si aquel gesto, en lugar de empobrecerlo, lo hubiera limpiado por dentro, arrancándole de golpe la desesperación que lo había acompañado durante meses. Respiró hondo, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Pero cuando pensó en doña Marta y en Emiliano, la duda le mordió el alma. ¿Qué les diré? ¿Cómo explicar que regalé lo único que nos quedaba? La angustia regresó de golpe, junto con el cansancio acumulado en el cuerpo. Siguió caminando rumbo al mercado, aunque ya no llevaba nada que vender. Tal vez encontraría algún trabajo temporal cargando costales o limpiando corrales, cualquier cosa para llevar un poco de maíz a casa. Pero la imagen del hombre, con esa mirada serena y esa voz suave, lo perseguía como un eco. Al llegar al pueblo, algunos vecinos lo vieron llegar con las manos vacías.
Don Feliciano, un hombre de mediana edad que vendía chiles secos en el tianguis, lo detuvo con gesto burlón. «Aurelio, ¿y tu gallina? ¿No que ibas a venderla?» Aurelio se rascó la nuca, incómodo. «La regalé en el camino». Las risas no tardaron en aparecer. Otro campesino que escuchaba la conversación soltó con sorna. «¿La regalaste? No más eso faltaba». ¿Qué clase de campesino da lo último que tiene? Los murmullos crecieron alrededor. «Tonto, loco, ya perdió el juicio», decían algunos, moviendo la cabeza con desaprobación. Aurelio apretó los puños, pero no respondió. Su silencio era su única defensa, aunque por dentro la vergüenza lo quemaba. Se apartó del grupo y se sentó en una piedra, cansado. Miraba el bullicio del mercado. Mujeres ofreciendo tamales envueltos en hojas de plátano, hombres voceando sus mercancías, niños corriendo entre los puestos. Todo parecía lleno de vida, y sin embargo él se sentía vacío, como si cargara un peso invisible que lo hundía. Una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era don Tomás, el hacendado, montado en su caballo lustroso. «Ramírez, me contaron que regalaste tu gallina. ¿De veras?», preguntó con tono de burla. Aurelio lo miró sin saber si responder o no. «Sí, así fue», dijo al fin, con calma. Don Tomás soltó una carcajada ruidosa. «Pobrecito, ni para tonto sirves. Yo en tu lugar me hubiera quedado con ella y la hubiera engordado para venderla más cara». «Pero claro, tú siempre tan ingenuo creyendo que la fe alimenta el estómago». Los que estaban cerca rieron, reforzando la humillación. Aurelio sintió que la rabia le subía como fuego, pero respiró hondo y agachó la cabeza. Recordó las palabras de doña Marta. «No todo lo que parece pérdida lo es en verdad». Cuando la tarde comenzó a caer, Aurelio emprendió el regreso a casa. Caminaba despacio, agotado mientras el cielo se teñía de anaranjado. En cada paso, la duda lo perseguía. ¿Y si realmente había cometido un error? ¿Y si su familia pasaba hambre por su decisión? Al llegar a la choza, doña Marta salió a recibirlo. Lo miró de arriba abajo buscando la gallina que no estaba. «¿La vendiste?», preguntó con voz firme. Aurelio tragó saliva. «No, Marta, la regalé a un hombre que lo necesitaba más que nosotros». El silencio se hizo pesado. Emiliano, desde adentro, preguntó con inocencia. «¿Y qué vamos a comer mañana, papá?». Aurelio no supo qué contestar. La vergüenza le apretó el pecho, pero detrás de su angustia seguía latiendo una extraña paz, como si una mano invisible lo sostuviera. No podía saberlo aún, pero ese regalo inesperado abriría un camino que cambiaría su vida para siempre. La noche cayó sobre San Miguel del Valle con un silencio que parecía más pesado que el calor del día. En la choza de adobe, la lumbre del fogón apenas iluminaba los rostros cansados de la familia Ramírez. Doña Marta amasaba un poco de masa reseca para hacer las últimas tortillas, mientras Emiliano miraba con ojos grandes, esperando un milagro que llenara el comal vacío. Aurelio estaba sentado en un banco de madera, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. El recuerdo del regalo que había hecho lo atormentaba. Aunque en su corazón había sentido paz al entregar a la prieta, ahora lo devoraba la culpa al escuchar el estómago de su hijo rugir de hambre. «Aurelio», dijo Marta en voz baja, mientras extendía las manos sobre la masa. «¿Cómo pudiste dar la última gallina? ¿No pensaste en Emiliano?». Él levantó la vista con los ojos enrojecidos por el cansancio. «Claro que pensé en él, mujer. Todo lo hago por ustedes. Pero aquel hombre estaba más necesitado que yo, y en ese momento sentí que debía hacerlo». Marta suspiró, tratando de contener las lágrimas. «La fe es buena, Aurelio, pero la fe no llena la barriga». Emiliano, ajeno al dolor de sus padres, preguntó con inocencia. «Mamá, ¿cuántas tortillas habrá para mí?». Ella acarició su cabello y respondió con ternura. «Las que necesites, hijo», pero solo alcanzó para darle una, pequeña y delgada, que el niño devoró con entusiasmo. Aurelio apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. No probó bocado,
Dejó que su hijo comiera y que Marta mordiera apenas un pedazo. El hambre lo carcomía por dentro, pero el peso de la culpa lo apretaba todavía más. Esa madrugada no pudo dormir. Salió al patio y miró el cielo estrellado, buscando respuestas entre las luces lejanas. El aire nocturno estaba cargado de polvo y la tierra agrietada parecía clamar por agua. Aurelio cerró los ojos y murmuró con voz temblorosa: «Virgencita, dame fuerzas, no me dejes caer». Al día siguiente, el sol volvió a levantarse con su implacable resplandor. La vida en el pueblo continuaba, pero para Aurelio cada jornada se volvía más pesada. Con las manos vacías, buscó trabajo cargando bultos en el mercado. Ganó unas cuantas monedas, apenas suficientes para comprar un poco de frijol y sal. Cuando regresó, Marta lo recibió con una sonrisa cansada, agradecida por su esfuerzo. «No es mucho», dijo él entregándole las monedas, «pero al menos podremos hacer caldo». Marta asintió. Sabía que Aurelio se partía el alma por ellos, aunque a veces sus decisiones parecieran insensatas. Los días se fueron repitiendo como una cadena interminable: hambre, cansancio, reproches callados y la constante lucha por sobrevivir. Aurelio sentía que cada paso era una carga más en sus espaldas, como si la pobreza lo persiguiera con saña. El eco de las burlas en el mercado aún retumbaba en su mente. «Tonto, loco, ingenuo», recordaba, y apretaba los dientes para no derrumbarse. Una tarde, mientras regresaba del campo con los brazos arañados por las ramas y las manos vacías, encontró a su hijo jugando con una piedra, simulando que era un carrito. El niño lo miró con una sonrisa inocente. «Mira, papá, tengo mi propio caballo». Aurelio sintió una punzada en el corazón. Se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza y susurró: «Perdóname, hijo. Algún día tendrás algo mejor que esto, te lo prometo». Ese abrazo le devolvió un poco de fuerza, como si Emiliano, con su inocencia, fuera capaz de sostenerlo en medio de tanta miseria. Sin embargo, la realidad no daba tregua. El hambre seguía, la sequía continuaba, y la fe de Aurelio comenzaba a tambalearse como una vela a punto de apagarse. El peso de la pobreza no era solo la falta de comida, era la carga del miedo, de la duda y del dolor de no poder darle a su familia lo que merecía. Y cada día, esa carga se volvía más difícil de soportar. El calor del mediodía se extendía sobre San Miguel del Valle como un manto ardiente. Aurelio caminaba por la plaza del pueblo con la cabeza agachada, sintiendo las miradas clavarse en su espalda. Desde aquel día en que regaló a la prieta, su nombre corría de boca en boca, convertido en motivo de chisme y risa. Cerca del mercado, un grupo de campesinos charlaba en voz alta, sin preocuparse por disimular. «¿Ya oyeron lo de Aurelio Ramírez?», decía uno, agitando la mano como si relatara una gran noticia. Regaló su última gallina a un desconocido. Las carcajadas estallaron de inmediato. «Qué ingenuo», respondió otro. «Mientras nosotros peleamos por cada bocado, él anda repartiendo lo poco que tiene». Aurelio los escuchaba sin detenerse, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Cada palabra le dolía como un golpe, pero apretaba los dientes y seguía adelante. No quería discutir ni dar explicaciones. Sabía que, aunque hablara, nadie lo comprendería. De pronto, apareció don Tomás, el hacendado, montado en su caballo negro, con botas relucientes y sombrero ancho. Sonrió con malicia al verlo. «Hombre, Ramírez», exclamó en tono burlón, «¿ya repartiste todas tus riquezas o todavía te queda algo para regalar?» Los campesinos soltaron nuevas risas. Aurelio levantó la vista y lo miró con serenidad. «Hice lo que creí correcto, don Tomás». El hacendado soltó una carcajada estruendosa. «Correcto», repitió con sorna. «Lo correcto es guardar lo tuyo, no regalarlo. Pero claro, los pobres siempre tienen la cabeza llena de tonterías». Los murmullos crecieron entre los presentes. Algunos movían la cabeza con desaprobación, otros se sumaban a las burlas. Aurelio sintió que el calor le quemaba no solo la piel, sino también el alma. Más tarde,
En la tienda de abarrotes, una mujer lo miró con lástima mientras compraba apenas un puñado de frijol. Aurelio, deberías pensar en tu familia. No puedes vivir solo de fe. Él bajó la cabeza sin responder. Aquella frase lo persiguió durante todo el día. De regreso a casa, en el camino polvoriento, se encontró con su compadre Esteban, un hombre mayor, de bigote canoso y mirada dura. «Comadre Marta me contó lo que hiciste», dijo Esteban frunciendo el ceño. «¿En qué estabas pensando, Aurelio? La vida en el campo no da tregua. No puedes andar regalando lo poco que tienes». Aurelio suspiró. «No sé explicarlo, compadre. Solo sentí que debía hacerlo». Esteban negó con la cabeza. «La necesidad no se resuelve con sentimientos. Aquí se sobrevive con trabajo y cuidado. Si sigues así, vas a condenar a tu familia a la miseria». Las palabras le calaron hondo. Aunque quería mantenerse firme en su decisión, las dudas se acumulaban como nubes negras sobre su espíritu. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si, en su intento por hacer lo correcto, había condenado a Marta y a Emiliano? Al llegar a casa, su esposa lo esperaba en la puerta, cansada, con el delantal manchado de ceniza. «¿Otra vez te señalaron en el pueblo?», preguntó con voz suave. Él asintió, y Marta lo abrazó en silencio. No necesitaban palabras. Los dos sabían que el peso de la pobreza era ya bastante duro como para cargar también con la burla de los demás. Esa noche, mientras Emiliano dormía profundamente, Aurelio salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que titilaban como veladoras encendidas. Se arrodilló en la tierra seca y con lágrimas contenidas murmuró: «Señor, dame paciencia, no me dejes desfallecer». El viento sopló entre los mezquites, levantando un murmullo extraño, como si la naturaleza misma respondiera a su plegaria. Aurelio no lo sabía, pero aquel dolor y aquellas burlas eran apenas el inicio de una prueba mucho más dura que lo esperaba. La sequía no daba tregua. Cada amanecer, el sol se levantaba con un resplandor implacable, agrietando más la tierra y marchitando lo poco que quedaba en las milpas. El polvo cubría las plantas, las casas y hasta los sueños de la gente. Para Aurelio, la vida ya era bastante dura, pero lo que estaba por enfrentar pondría a prueba lo más sagrado que tenía: su familia. Una mañana, al despertar, notó que Emiliano no tenía el mismo brillo en los ojos. El niño estaba pálido, sus labios resecos, y apenas tenía fuerzas para levantarse del petate. Marta, con el rostro desencajado, se inclinó sobre él. «Aurelio», dijo con voz temblorosa, «el niño no está bien». El campesino se arrodilló junto a su hijo, acarició su frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. Su corazón se estremeció. «Dios mío», murmuró apretando los dientes, «no me lo quites». Hicieron lo posible con lo poco que tenían. Marta preparó infusiones con hierbas que había guardado en un frasco de vidrio, mientras Aurelio buscaba en el monte hojas de árnica y raíces que su madre le había enseñado a usar en tiempos de enfermedad. Pero nada parecía mejorar el estado del niño. Cada tos le atravesaba el alma como una puñalada. El desespero lo llevó a pensar en vender su parcela. «Aunque me den lo mínimo, algo será», pensaba, mientras recorría los surcos secos donde ya no crecía nada. Intentó hablar con algunos vecinos, pero todos respondieron lo mismo. «¿Quién va a querer tierra muerta, Aurelio? Ni regalándola». La impotencia lo consumía. Caminaba kilómetros buscando algún curandero o un médico que aceptara atender al niño a cambio de trabajo, pero todos pedían dinero que no tenía. La enfermedad de Emiliano se convirtió en un recordatorio cruel de su pobreza. En una de esas jornadas, Aurelio se encontró con don Tomás, que lo miró desde su caballo con un gesto cínico. «¿Qué te pasa ahora, Ramírez? Te ves más jodido que nunca». Aurelio con voz rota respondió: «Mi hijo está enfermo, no sé qué hacer». Don Tomás sonrió con desdén: «Pues haber guardado tu gallina, hombre. Eso te pasa por andar de santo. La fe no cura a nadie». Aurelio sintió una rabia feroz subirle por la garganta, pero se contuvo. Sabía que explotar contra el hacendado no aliviaría a su hijo.
En cambio, bajó la cabeza y siguió su camino, con lágrimas quemándole los ojos. De regreso en casa, Marta lo esperaba con Emiliano recostado sobre sus piernas. El niño apenas respiraba con suavidad. Ella miró a su esposo y dijo: «Si Dios nos está probando, Aurelio, siento que ya no tengo fuerzas». Él se arrodilló frente a ella, tomó las manos de Marta y susurró: «Tenemos que resistir. No podemos rendirnos ahora». Pero en su interior la fe de Aurelio tambaleaba. Se sentía como un árbol seco a punto de quebrarse con el viento. En las noches, cuando todos dormían, salía al patio y lloraba en silencio, golpeando la tierra con los puños, pidiendo una señal al cielo. Una madrugada, exhausto, se sentó junto al fogón apagado. Miraba el rostro frágil de Emiliano, que respiraba con dificultad, y sintió que algo dentro de él se quebraba. «¿De qué sirvió, Señor, dar lo poco que tenía si ahora mi hijo se me va?», susurró con voz quebrada. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. La duda lo carcomía. Por primera vez en mucho tiempo, Aurelio se preguntaba si Dios realmente lo escuchaba o si su sacrificio había sido en vano. El silencio de la noche lo envolvió, como si el cielo mismo guardara la respuesta. No lo sabía aún, pero aquella era apenas la antesala de algo mucho más profundo, una revelación que cambiaría su dolor en esperanza. Esa noche, incapaz de soportar el dolor de ver a Emiliano consumirse en fiebre, Aurelio salió de la choza. El aire estaba seco, con un aroma áspero de tierra quemada y polvo. Caminó sin rumbo por la vereda que llevaba a los cerros, buscando soledad, buscando respuestas que no encontraba en sus rezos ni en sus lágrimas. El silencio era tan profundo que solo se escuchaban sus pasos arrastrándose sobre las piedras y el canto lejano de un coyote. El cielo, inmenso y despejado, estaba tapizado de estrellas que titilaban con fuerza, como si observaran desde lo alto. Aurelio se detuvo, alzó la vista y murmuró con voz quebrada: «¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué guardas silencio mientras mi hijo se me apaga?». La desesperación lo venció y cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en la tierra seca y caliente, y un sollozo brotó desde lo más hondo de su ser. Había dado lo poco que tenía, había confiado en que ese acto tendría un sentido, y ahora todo parecía desmoronarse. El cansancio lo venció. Se recostó sobre una piedra grande y, mirando el cielo, se quedó dormido. En ese estado, entre el sueño y la vigilia, tuvo una visión. Se vio caminando en un campo reseco igual al suyo. De pronto, el mismo hombre al que le había entregado a la prieta apareció frente a él. No había polvo en su túnica ni cansancio en su rostro. Su figura irradiaba una luz suave que iluminaba incluso las grietas de la tierra. Aurelio lo miró sorprendido. «¿Eres tú?», preguntó con voz temblorosa. El hombre asintió y sonrió con ternura. «No temas, Aurelio. Lo que diste con amor no fue perdido». Aurelio sintió un nudo en la garganta. «Pero mi hijo está muriendo. ¿De qué sirve mi sacrificio si no puedo salvarlo?». El hombre se acercó y le puso una mano sobre el hombro. Su voz era firme y suave al mismo tiempo. «Lo que das de corazón regresa multiplicado, aunque a veces no lo veas de inmediato. La fe verdadera florece en medio de la sequía». En ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a transformarse. La tierra agrietada se cubrió de brotes verdes que crecían rápidamente hasta convertirse en milpas robustas. Aurelio miraba asombrado cómo el desierto se volvía un paraíso, cómo el aire se llenaba de frescura y pájaros volaban en bandadas sobre los campos. «¿Es esto un sueño?», preguntó Aurelio, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Es una promesa», respondió el hombre. «No pierdas la esperanza. Aunque las pruebas te parezcan insoportables, nunca estarás solo». La visión se desvaneció lentamente, el verdor se fue apagando y el silencio volvió a envolverlo. Aurelio abrió los ojos sobresaltado y se encontró de nuevo bajo el cielo estrellado, recostado sobre la piedra fría. El viento nocturno soplaba suave, como si quisiera acariciarle el rostro. Se levantó con las rodillas temblorosas, pero en su corazón
Ya no había desesperación. Había dolor, sí, y miedo por Emiliano, pero junto a ellos ardía una chispa de fe renovada. Las palabras del hombre resonaban en su mente como campanas. Lo que das de corazón regresa multiplicado. De regreso a la choza, el amanecer comenzaba a pintar de dorado las montañas. Aurelio entró en silencio y vio a Marta velando junto a su hijo. El niño dormía inquieto, pero respiraba un poco mejor. Marta levantó la vista y preguntó, «¿Dónde estabas, Aurelio?» Él tomó su mano y respondió con firmeza, con un brillo nuevo en los ojos. «Estaba buscando fuerzas, y creo que las encontré». Marta lo miró sin entender del todo, pero al sentir la seguridad en su voz, también sintió un alivio que no había tenido en días. El peso de la prueba seguía sobre ellos, pero Aurelio ya no se sentía derrotado. Algo dentro de él le aseguraba que tarde o temprano, la semilla de su sacrificio daría fruto. Los días siguientes continuaron siendo duros, pero Aurelio caminaba con un ánimo distinto. Cada vez que la desesperanza intentaba hundirlo, recordaba la visión en el desierto y esas palabras que habían encendido un fuego dentro de él. Sin embargo, la realidad era implacable. La sequía seguía castigando al pueblo. Emiliano todavía luchaba contra la fiebre y la comida era escasa. Una mañana, mientras Aurelio trabajaba en el campo intentando arrancar hierbas secas que crecían entre las grietas de la tierra, escuchó voces que se acercaban. Levantó la vista y vio a un grupo de vecinos caminando hacia su choza. Eran hombres y mujeres del pueblo, algunos con costales al hombro, otros con canastas en brazos. Al frente iba doña Jacinta, una anciana conocida por su carácter fuerte, y a su lado caminaba el compadre Esteban. «Aurelio», dijo Jacinta al llegar, «sabemos lo que hiciste con tu gallina». Aurelio bajó la mirada preparado para recibir otra burla. Pero para su sorpresa, la mujer continuó. «Al principio muchos pensamos que habías perdido el juicio, pero tu acto nos hizo reflexionar. Dar lo último que se tiene, eso no lo hace cualquiera». Esteban levantó el costal que llevaba y lo puso en el suelo frente a la choza. «Aquí hay maíz, frijol y un poco de arroz. No es mucho, pero alcanza para que Marta cocine algo decente». Otros vecinos fueron dejando sus aportes: calabazas, chiles secos, un jarro de miel, hasta algunas gallinas vivas que cacareaban inquietas en una caja de madera. Marta salió de la choza, sorprendida, con Emiliano recostado en sus brazos. El niño seguía débil, pero al ver la escena esbozó una sonrisa tenue. «Vecinos», dijo Aurelio con voz quebrada, «yo no sé qué decir». Jacinta lo interrumpió con gesto firme. «No digas nada, solo acepta. La solidaridad también alimenta a Aurelio». El campesino sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca había esperado nada de nadie, y mucho menos en tiempos de escasez. Sin embargo, ahí estaban sus propios vecinos, los mismos que días atrás lo habían señalado y se habían reído de él, ahora compartiendo lo poco que tenían. Doña Marta tomó las manos de Jacinta y murmuró: «Dios se lo pague, comadre. Nosotros ya no sabíamos qué más hacer». El compadre Esteban, que había sido uno de los más duros con Aurelio, lo miró a los ojos y dijo: «Tal vez yo fui injusto contigo, Aurelio. Pensé que habías cometido una locura, pero ahora entiendo que lo que hiciste fue un acto de fe». El corazón de Aurelio se llenó de gratitud. Sintió que, de algún modo, las palabras de aquel hombre en la visión comenzaban a cumplirse. Lo que había dado con amor estaba regresando multiplicado, no en riqueza material, sino en solidaridad y en fuerza comunitaria. Esa tarde, Marta preparó un caldo con verduras y un poco de pollo. El aroma llenó la choza, y por primera vez en mucho tiempo, la familia pudo sentarse a comer con tranquilidad. Emiliano, aunque aún débil, tomó una cucharada y dijo con una sonrisa: «Está rico, mamá». Aurelio lo observó con los ojos húmedos y agradeció en silencio. La ayuda había llegado en el momento justo, como una respuesta divina a su desesperación. Mientras tanto, en el pueblo comenzaba a correrse la voz de lo ocurrido. Algunos decían que Aurelio había recibido un milagro,
Otros murmuraban que la fe podía mover incluso a los corazones más duros. No todos estaban convencidos. Don Tomás, al enterarse, soltó una carcajada amarga. «Bah, tonterías. Eso no es milagro, es lástima. Ya veremos cuánto dura esa caridad». Pero Aurelio no prestó atención a las burlas del hacendado. Su espíritu estaba fortalecido. Había aprendido que no estaba solo y que su sacrificio, lejos de ser inútil, había sembrado algo en el corazón de su gente. Esa noche, mientras veía a su familia comer en paz, Aurelio sintió que, a pesar de todo, la esperanza seguía viva. Y con ella, la promesa de que algo grande aún estaba por venir. El aire del pueblo comenzaba a cambiar. Después de que los vecinos ayudaron a la familia Ramírez, un murmullo distinto recorría San Miguel del Valle. Algunos decían que Aurelio había sido recompensado por su fe. Otros aún pensaban que se trataba de simple suerte. Pero Aurelio no buscaba explicaciones. Se dedicaba a trabajar, agradecido por el pan en su mesa y por ver a Emiliano recuperándose poco a poco. Una tarde, mientras Aurelio reparaba el corral con tablas viejas, escuchó voces de niños riendo a lo lejos. Levantó la mirada y en el camino polvoriento vio a un grupo de pequeños correteando alrededor de un hombre. Los chiquillos cargaban panes y trozos de fruta, riendo con entusiasmo. El hombre, con una túnica sencilla y el cabello largo cayéndole sobre los hombros, los observaba con ternura, como un padre orgulloso. El corazón de Aurelio dio un brinco. Reconoció de inmediato aquella figura serena. Era el mismo viajero al que había entregado su última gallina. Se acercó con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los niños se dispersaron, cada uno corriendo a su casa con lo que el hombre les había dado. El desconocido se quedó en pie, sonriendo, como si lo hubiera estado esperando. «Hermano Aurelio», dijo con voz suave, que sonaba más a melodía que a palabra, «tu fe no ha sido en vano». El campesino se detuvo frente a él, con la garganta apretada. «Usted», titubeó, «¿qué hace aquí?». El hombre lo miró a los ojos con una calma infinita. «Vine a recordarte que el amor verdadero nunca se pierde. Lo que diste con sacrificio alimenta más que el pan». Aurelio sintió un nudo en la garganta. Su voz apenas alcanzó a salir. «Pero yo dudé. Cuando vi a mi hijo enfermarse, sentí que todo se derrumbaba». El desconocido levantó la mano y la apoyó suavemente sobre su hombro. «La duda también es parte del camino, Aurelio, pero tu corazón eligió dar, incluso en la escasez, y esa decisión abre puertas que no puedes imaginar». El campesino bajó la cabeza, con lágrimas resbalando por su rostro curtido. «Yo no soy un hombre sabio ni fuerte. Solo soy un campesino que quiere lo mejor para su familia». «Precisamente por eso fuiste elegido», respondió el hombre con una sonrisa luminosa. «La grandeza no se mide por la riqueza ni por el poder, sino por la capacidad de amar sin esperar nada a cambio». En ese instante, Aurelio sintió una paz inmensa envolverlo, como si todo el peso que había cargado durante meses desapareciera. Era la misma sensación que había tenido el día que entregó a la prieta, pero ahora multiplicada, más profunda, más clara. De pronto, doña Marta apareció en la puerta de la choza, sorprendida al ver a su esposo hablando con aquel hombre. Se acercó despacio y preguntó: «Aurelio, ¿quién es él?». Aurelio la miró, y aunque no tenía respuestas concretas, algo en su interior le decía que estaba frente a alguien que no era un simple viajero. «Es un amigo», respondió con voz entrecortada. El hombre asintió y dirigió su mirada hacia Marta. «Mujer fuerte, tu paciencia y tu fe han sostenido a tu hogar. No temas, porque lo que hoy parece pequeño, crecerá y dará fruto». Marta bajó la cabeza, conmovida, sin entender del todo, pero sintiendo un calor extraño en el pecho. Antes de marcharse, el hombre volvió a mirar a Aurelio y le dijo: «Sigue caminando con fe. Tu historia aún no termina». Y sin más, se alejó por el mismo camino polvoriento,
hasta perderse entre los mezquites. Aurelio quedó inmóvil, observando cómo la figura desaparecía. No había palabras suficientes para explicar lo que había sentido, pero dentro de él una certeza comenzaba a nacer. Aquel hombre no era un simple desconocido. El aire, aunque seco, olía distinto, como si algo nuevo estuviera por llegar. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina de siempre: calor abrasador, campos secos y la lucha diaria por llevar comida a la mesa. Pero en el corazón de Aurelio había algo distinto. Desde aquel encuentro con el desconocido, caminaba con un sosiego extraño, como si una certeza invisible lo sostuviera. Una tarde, mientras arreglaba el arado viejo, escuchó un rumor en el cielo. Alzó la vista y vio cómo las nubes comenzaban a reunirse pesadas, grises, como no lo hacían desde hacía meses. El aire cambió de repente, trayendo un aroma fresco que hacía tiempo no se sentía en San Miguel del Valle. «¡Marta!», gritó Aurelio con la voz llena de emoción. «¡Mira el cielo!». Ella salió de la choza, se cubrió los ojos con la mano y vio las nubes formarse. Emiliano, ya más repuesto de su fiebre, corrió tambaleante hasta la puerta. «¿Va a llover, papá?», preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Aurelio lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo, creo que por fin va a llover». Y como si el cielo hubiera escuchado la súplica del pueblo entero, comenzaron a caer las primeras gotas. Tibias, gruesas, golpeaban la tierra seca levantando un aroma a esperanza. Marta levantó el rostro y dejó que el agua le corriera por las mejillas como si fueran lágrimas. En cuestión de minutos, la lluvia se volvió intensa. El agua corría entre las grietas, llenaba los arroyos secos y limpiaba el polvo acumulado en los techos. Los campesinos salieron de sus casas, algunos riendo, otros llorando, todos con los brazos abiertos, recibiendo el milagro que tanto habían esperado. Aurelio se arrodilló en medio del patio, empapado, y con los ojos cerrados agradeció en silencio. En su interior resonaban las palabras del desconocido: «Lo que diste con amor, regresa multiplicado». Los días pasaron, y la tierra respondió con gratitud. Las milpas comenzaron a reverdecer brotando con fuerza. El campo, que antes parecía condenado a la muerte, ahora se llenaba de vida. Mazorcas tiernas, calabazas creciendo robustas, frijoles trepando entre los surcos. Incluso los árboles de guayaba y naranjo, que llevaban meses secos, comenzaron a florecer. Un vecino, don Feliciano, pasó por el terreno de Aurelio y lo miró con asombro. «Hermano, tus milpas parecen benditas». Nunca había visto crecer tan rápido después de una sequía así. Aurelio sonrió, con la mirada iluminada. «No son solo mías, compadre. La lluvia cayó para todos». Y era cierto. En cada parcela, la vida volvía a brotar. Las gallinas del pueblo comenzaron a poner más huevos, las vacas recuperaron su fuerza y los niños corrían de nuevo con energía por las calles. San Miguel del Valle parecía renacer. Pero había algo especial en la parcela de Aurelio. Sus plantas crecían con una fuerza inusual, como si la tierra hubiera guardado en secreto la semilla de un milagro. Marta, sorprendida, le dijo una tarde: «Aurelio, mira estas mazorcas. Están más grandes que las que sembramos hace años». Él acarició una hoja húmeda y murmuró: «Es la respuesta, mujer. El sacrificio no fue en vano». El pueblo entero se benefició de aquella abundancia inesperada. Compartían cosechas, intercambiaban productos, y por primera vez en mucho tiempo, la pobreza dejó de sentirse como una condena. La lluvia había traído alimento, pero también había unido a la comunidad. Solo don Tomás se mantenía incrédulo. Desde la puerta de su hacienda miraba el verdor de los campos con desconfianza. «Va a pura suerte. Esto no tiene nada que ver con fe ni con milagros», decía entre dientes. Pero aunque intentara negar lo evidente, no podía ignorar que la sequía se había roto justo después del extraño sacrificio de Aurelio. Esa noche, mientras la brisa fresca entraba por las rendijas de la choza, Aurelio observó a su hijo dormir tranquilo, sin fiebre ni hambre. Marta descansaba a su lado.
serena. Y él, con el corazón rebosante, susurró al cielo: «Gracias, Señor. Sé que tú estás aquí». El campo florecía, pero aún faltaba la mayor revelación, aquella que pondría nombre y sentido a todo lo vivido. El domingo llegó con un aire fresco que todavía olía a lluvia. Las campanas de la iglesia repicaban llamando a misa, y los habitantes de San Miguel del Valle caminaban hacia el templo con sus mejores ropas, agradecidos por la cosecha que reverdecía después de tanta sequía. Aurelio, Marta y Emiliano también se alistaron. El niño, recuperado, llevaba una camisa blanca remendada, y sus ojos brillaban con una vitalidad que semanas atrás parecía imposible. «Hoy debemos dar gracias», dijo Marta, ajustándose el rebozo. «Sí, mujer», respondió Aurelio, acariciando la cabeza de su hijo. «Todo lo que tenemos es un regalo». Entraron al templo, un edificio sencillo de paredes encaladas, adornado con flores frescas que los feligreses habían llevado como ofrenda. El aire olía a copal y cera derretida, y los cánticos llenaban el espacio con una solemnidad serena. Aurelio se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y dio gracias en silencio. De pronto, algo llamó su atención. En la última banca, sentado con humildad, estaba el mismo hombre que había recibido a la prieta. Vestía la misma túnica sencilla, su mirada irradiaba paz, y su postura era tranquila como si no quisiera ser notado. Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. «Marta», susurró señalando discretamente, «¿ves a ese hombre?». Ella giró la cabeza y lo observó, intrigada. «Sí lo veo. Pero, Aurelio, parece cualquier peregrino». Él negó con la cabeza, con los ojos fijos en aquella figura. «No, Marta. Es él, el mismo a quien le di la gallina». Durante toda la misa, Aurelio no pudo apartar la vista de aquel hombre. Cada palabra del sacerdote parecía resonar con un eco más profundo. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», proclamaba el padre Ignacio, y Aurelio sentía que esas frases iban dirigidas directamente a él. Cuando llegó el momento de la comunión, Aurelio avanzó junto con los demás. Al regresar a su lugar, buscó con la mirada al desconocido, pero ya no estaba. Se levantó de inmediato, recorrió con la vista todo el templo y salió hasta la explanada. Miró hacia los caminos, hacia la plaza, pero no había rastro alguno de él. Con el corazón agitado volvió a entrar y se acercó al sacerdote después de la misa. «Padre Ignacio», dijo todavía con la respiración entrecortada, «vi a un hombre aquí, un hombre al que un día le di lo último que tenía, pero ahora desapareció». El sacerdote lo miró con serenidad, como si entendiera más de lo que Aurelio alcanzaba a decir. «A veces, hijo, el Señor se manifiesta de formas que no comprendemos. No todos lo reconocen, pero los que tienen el corazón abierto lo saben». Aurelio bajó la cabeza con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Está diciendo que...?» El sacerdote lo interrumpió suavemente. «Bienaventurado eres, Aurelio, porque diste sin esperar nada, y quien da así recibe más de lo que imagina». Marta tomó la mano de su esposo y lo apretó con fuerza. Ella no entendía del todo, pero al ver la emoción en el rostro de Aurelio, supo que algo grande acababa de revelarse. Al salir del templo, los rayos del sol atravesaban los vitrales, tiñendo el piso de colores intensos. Aurelio respiró hondo, con el alma conmovida. No había duda en su corazón. El hombre al que había regalado a la prieta no era un simple viajero. Era Jesús mismo, que se había presentado de forma humilde para probar su fe. El mundo a su alrededor parecía el mismo: las calles de tierra, los puestos de fruta, los niños corriendo. Pero para Aurelio todo había cambiado. Ahora veía la vida con otros ojos, con la certeza de que lo divino se escondía en lo cotidiano. Y en su interior sabía que ese encuentro no había sido casualidad, sino el inicio de una misión mayor que apenas comenzaba. El rumor sobre lo ocurrido en el templo comenzó a correr como pólvora por San Miguel del Valle. No fueron necesarias muchas palabras.
Bastó con que algunos feligreses dijeran que Aurelio había visto al mismo hombre misterioso durante la misa para que la gente empezara a murmurar. Y aunque no todos lo creían, algo en la actitud de Aurelio y en la abundancia inesperada de su parcela convencía a muchos de que había algo especial en su historia. Los vecinos empezaron a mirar al campesino con otros ojos. Quien antes se burlaba, ahora lo saludaba con respeto. Quien lo había señalado como loco, ahora pedía consejo. Incluso doña Jacinta, que siempre tenía palabras duras, le dijo una tarde: «Aurelio, tu ejemplo nos abrió los ojos. Entendimos que el pueblo no puede vivir dividido entre la burla y el desprecio. Si compartimos, todos tenemos». El cambio se notaba en las calles. La gente intercambiaba cosechas, compartía agua, ayudaba a reparar casas y corrales. Don Feliciano llevó a su parcela a 2 familias que habían perdido todo durante la sequía, y otros comenzaron a organizar jornadas comunitarias para limpiar los caminos y arreglar los canales de riego. La solidaridad, que parecía enterrada bajo el polvo de la miseria, resurgía con fuerza. Pero no todos estaban contentos. Don Tomás, el hacendado, observaba con creciente amargura cómo la gente se unía en torno a Aurelio. Sentía que perdía influencia, que ya no lo miraban con el mismo miedo de antes. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, comentó con desprecio: «Ese Ramírez no es más que un campesino ignorante. No se engañen, lo suyo es pura coincidencia. Al poco tiempo el destino lo alcanzó. Don Tomás enfermó gravemente. El hombre orgulloso, que siempre se mostraba fuerte y altivo, de pronto quedó postrado en cama, debilitado por una fiebre que no cedía. Muchos en el pueblo murmuraron que era un castigo, que su soberbia había encontrado límite. Aurelio, al enterarse, se quedó pensativo. Marta lo miró con cautela y le dijo: «No te acerques, Aurelio. Ese hombre se burló de ti, te humilló y te trató como basura». El campesino suspiró y acarició las manos de su esposa. «Lo sé, Marta, pero también es un hombre. Y si yo niego ayuda ahora, ¿en qué se diferencia mi corazón del suyo?». Esa misma tarde, Aurelio tomó algunas hierbas medicinales que aún conservaba, preparó un caldo caliente y fue hasta la hacienda. Los peones lo dejaron entrar, sorprendidos, pues nadie esperaba que el de todos se presentara allí. Don Tomás lo miró con ojos cansados desde la cama. «¿Qué haces aquí, Ramírez? ¿Vienes a reírte de mí?». Aurelio se sentó a su lado dejando el caldo sobre la mesa. «No, don Tomás, vengo a ayudarlo. La vida me enseñó que la fe verdadera no guarda rencor». El hacendado guardó silencio, desconcertado. Nunca nadie le había hablado con tanta firmeza y compasión al mismo tiempo. Tomó la sopa con manos temblorosas y por primera vez en mucho tiempo su mirada se suavizó. Los días pasaron y don Tomás comenzó a recuperarse. La noticia de que Aurelio lo había cuidado se esparció por el pueblo y muchos quedaron conmovidos. Si el hombre más humillado había sido capaz de mostrar compasión hacia quien más lo despreciaba, ¿cómo no hacer lo mismo entre ellos? La transformación del pueblo se consolidó. Las familias trabajaban unidas. Los niños crecían en un ambiente de colaboración y hasta las fiestas patronales se celebraban con más alegría, compartiendo la comida como si fuera un solo hogar. Aurelio nunca buscó ser líder ni recibir honores, pero sin proponérselo se convirtió en un símbolo, no de poder sino de humildad y esperanza. Y en su interior guardaba la certeza de que todo había empezado con un acto que muchos consideraron una locura: entregar su última gallina a un desconocido. El pueblo había cambiado, pero Aurelio sabía que la verdadera transformación apenas comenzaba y que lo más grande aún estaba por revelarse. El pueblo había cambiado, sí, pero en el corazón de Aurelio la transformación era aún más profunda. Antes medía su vida por lo que podía cosechar, por las gallinas que guardaba en el corral o por el maíz almacenado en costales. Ahora comprendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en lo que se entregaba. Una mañana, mientras caminaba entre las milpas verdes que habían renacido después de la lluvia, Aurelio
Acarició las hojas húmedas y murmuró para sí mismo: «Todo esto no es mío, es de Dios, y es para compartir». Marta lo observaba a lo lejos con una sonrisa orgullosa. Había visto de cerca cómo su esposo pasó de cargar el peso de la desesperación a caminar con la frente en alto, sereno, como si el mundo no pudiera ya derrumbarlo. Una noche, mientras preparaban tortillas, se lo dijo con claridad: «Aurelio, tú ya no eres el mismo. Antes vivías preocupado por cada centavo, por cada gallina. Ahora hablas como si tuvieras un tesoro que nadie puede quitarte». Él sonrió mirando las brasas del fogón. «Es que lo tengo, Marta. El tesoro está aquí», y se llevó la mano al pecho. «Entendí que la vida es corta y que lo único que vale la pena es amar». Emiliano, sentado junto al comal, levantó la vista y preguntó con inocencia: «¿Y el tesoro se come, papá?». Aurelio rió con ternura y lo abrazó. «Sí, hijo, porque el amor también alimenta». Las palabras del campesino no eran solo para su familia. Pronto comenzó a aconsejar a otros vecinos que venían a pedirle consejo: hombres que habían perdido la esperanza en el campo, mujeres que temían no poder sostener a sus hijos, jóvenes que pensaban emigrar. Aurelio no ofrecía soluciones mágicas, solo compartía lo que había aprendido. No midan su vida por lo que tienen en las manos, sino por lo que guardan en el corazón. El cambio era evidente. Sus vecinos ya no lo veían como un campesino pobre, sino como un hombre sabio, alguien que había aprendido a escuchar la voz de lo divino en lo cotidiano. Una tarde, Jacinta, la anciana del pueblo, lo miró fijamente y le dijo: «Aurelio, no sé si te das cuenta, pero el pueblo te escucha más que al presidente municipal». Él negó con la cabeza, incómodo. «No busco ser líder de nadie, comadre. Solo quiero vivir en paz y dar gracias por lo que tenemos». Pero en silencio comprendía que su vida se había convertido en ejemplo. No porque lo hubiera planeado, sino porque su fe lo había transformado de raíz. Incluso don Tomás, ya recuperado de su enfermedad, comenzó a mostrar señales de cambio. Una tarde se acercó con gesto serio y le dijo: «Ramírez, nunca pensé que diría esto, pero gracias. No solo por ayudarme cuando estaba enfermo, sino por mostrarme que el dinero no compra respeto ni cariño». Aurelio lo miró sorprendido, pero respondió con humildad: «Don Tomás, todos estamos hechos de la misma tierra. Nadie es más que nadie». El hacendado bajó la mirada, como un niño reprendido, y desde entonces comenzó a tratar con más justicia a sus peones. Esa transformación personal también se reflejaba en la relación de Aurelio con su familia. Emiliano lo admiraba con un amor profundo, convencido de que su padre era un hombre distinto a todos los demás. Y Marta, que había compartido cada lágrima y cada esperanza, encontraba en él la fortaleza que tanto necesitaba. Una noche, mientras la luna iluminaba el campo reverdecido, Aurelio se quedó en silencio mirando el horizonte. Sentía en su pecho la certeza de que aquel desconocido al que le regaló su última gallina había sido Jesús mismo. Y si él lo había visitado en su pobreza, ¿qué mayor tesoro podía pedir? «Gracias, Señor», susurró. «Si me buscabas, me encontraste. Y yo nunca volveré a ser el mismo». El viento soplaba suave entre los maizales, como confirmando sus palabras. El sol se alzaba sobre San Miguel del Valle con un brillo distinto. Ya no era el fuego implacable de la sequía, sino una luz cálida que acariciaba los campos reverdecidos. Las milpas se mecían con el viento, las calabazas se engordaban bajo las hojas y el canto de las aves regresaba al amanecer como una sinfonía de esperanza. Aurelio, de pie frente a su parcela, respiraba hondo mientras observaba aquel milagro cotidiano. Marta salió de la choza con una canasta en brazos, llena de mazorcas frescas, y Emiliano corría alrededor, riendo, con la energía recuperada. La familia, que semanas atrás había estado al borde de la desesperación, ahora vivía rodeada de abundancia y, sobre todo, de paz. «Mira, papá», dijo Emiliano levantando una mazorca casi tan grande como su brazo, «es la más bonita de todas».
Aurelio lo abrazó conmovido y respondió: «Sí, hijo, pero lo más bonito no es la mazorca, lo más bonito es tenernos los unos a los otros». Marta los rodeó con el rebozo y añadió: «Y tener fe, Aurelio, porque sin ella, este campo seguiría seco». El campesino asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Todo lo que había vivido regresó a su memoria: el hambre, las burlas, la enfermedad de su hijo, la soledad en el desierto, la visión luminosa, la solidaridad de los vecinos, el regreso del hombre misterioso, la revelación en el templo. Cada momento lo había forjado, lo había despojado de sus miedos y lo había llenado de una fe que ya nadie podía arrancar. En el pueblo, la transformación también era evidente. Las familias compartían lo que tenían, las fiestas se celebraban con más alegría y hasta los más incrédulos habían empezado a reconocer que algo divino había ocurrido. Incluso don Tomás, ahora más humilde, se unía a las reuniones comunitarias, escuchando en silencio cuando Aurelio hablaba de gratitud y de esperanza. Una tarde, reunido con los vecinos en la plaza, Aurelio tomó la palabra. «Hermanos, yo no soy más que un campesino como ustedes, pero aprendí que lo poco que se da con amor se vuelve eterno. No importa si es una gallina, un pedazo de pan o un abrazo en el momento justo, lo que entregamos de corazón regresa multiplicado, no siempre en cosas materiales, sino en bendiciones que sostienen el alma». La gente lo escuchaba en silencio, conmovida. Muchos tenían lágrimas en los ojos, otros asentían con firmeza. El mensaje había calado hondo en el pueblo, porque no era teoría ni sermón. Era la vida misma de Aurelio hecha testimonio. Al caer la tarde, ya en casa, Aurelio se sentó frente al campo reverdecido. El cielo se pintaba de naranja y violeta, y una brisa suave agitaba las hojas. Con el corazón lleno, elevó una última oración. «Señor, si quisiste probarme, lo hiciste. Pero no para destruirme, sino para mostrarme que lo más grande está en lo más pequeño. Gracias por venir a mi puerta en forma de peregrino. Nunca olvidaré que fuiste tú quien recibió mi última gallina». Marta se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Emiliano jugaba cerca, riendo. Y en ese instante, Aurelio entendió que no necesitaba nada más. La verdadera riqueza ya estaba en su hogar, en su pueblo y en su corazón. La historia de un hombre pobre que se atrevió a dar lo último que tenía se convirtió en leyenda en San Miguel del Valle. Y hasta hoy, los ancianos del pueblo recuerdan la enseñanza que Aurelio dejó. La fe y el amor son semillas que, incluso en el desierto, siempre florecen. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos llenos de fe, esperanza y enseñanzas que transforman. Y no olvides dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para continuar esta travesía de historias que alimentan el alma.